esta mañana abran su Biblia en Mateo 25. Vamos a hablar de una parábola muy leída, pero que la palabra es nueva cada mañana. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana. Estamos delante de ti, Señor, dispuestos a oír tu palabra. Quebranta nuestro corazón. Oh Señor, abre nuestros oídos para que tu palabra entre a nuestras vidas y podamos ponerla en práctica, oh Señor. Que tu palabra, oh Señor, nos limpie, nos redarguya, oh Padre Celestial, nos confronte, oh Padre Santo. Aquí está tu siervo, entregado, Señor, a ti. Nada que no sea de ti, Señor, no permita que tu siervo lo diga. Pasa, Señor, por mis labios un carbón encendido. Limpia mi corazón, mi boca, mi mente, para solamente hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, ¿estás preparado? Si no estás preparado o si no estamos preparados, preparémonos, ¿verdad? Porque no sabemos ni el día ni la hora que el Señor venga por su pueblo. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pueden sentarse.
por su palabra. Este acontecimiento, esta parábola que Jesús comienza a hablar, y siempre que Jesús habla de las parábolas, Él hace una comparación con el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es semejante a aquello. O sea que siempre que se trata de, muy especialmente, de la venida del Señor, el Señor presenta el reino. ¿Por qué? Porque cuando surge Juan el Bautista, lo primero que Juan el Bautista habla y dice que el reino de Dios se acerca. Cuando Jesús ya estaba ejerciendo su ministerio, le dice a los discípulos: el reino de Dios está entre ustedes. El jueves estábamos tratando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y cuando Jesús estaba leyendo las Escrituras en la sinagoga, que estaba hablando de la profecía de la venida del Mesías, de ese hombre que iba a representar el reino de Dios y que era el reino de Dios, dice: hoy, de una profecía que habla de Isaías, hoy se ha cumplido esta profecía. Jesús hablando de él mismo, hablando del reino. Jesús es el único y verdadero representante en la tierra del reino de Dios. Luego, Jesús se va y nos convierte a nosotros en embajadores, representantes de ese reino. Entonces, en la parábola que él pronuncia aquí, que él está ilustrando, esta parábola, lo que él ilustra aquí, es de 10 muchachas, 10 vírgenes que se estaban casando, se iban a casar. Y él hace una diferencia. Hay 5 prudentes y 5 insensatas. Son 10. Las 10 estaban para las bodas. Las 10 estaban ya para vestirse de novia. Las 10 se iban a casar. Pero hay una diferencia aquí que nadie la sabía, solamente el Señor. Y fíjese que cuando el Señor habla de su venida, de el día que Él venga, habla de una preparación. Y no es que la preparación que debemos de mostrar en nuestra vida ante Dios no es como hacer una carrera en una universidad. Hacemos la carrera, nos dan un diploma, ejercemos la carrera y ya no tenemos que estudiar sobre eso. Aunque ahora, con los adelantos de la ciencia, el que ejerce una carrera, tiene que ir actualizándose, ¿verdad? Pero el cristiano, cuando comienza la carrera, su graduación no es aquí en la tierra. El título que va a recibir no es aquí. El galardón que va a recibir no es aquí, sino allá en aquel gran día
cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios. Pero ¿qué sucede? Porque es una carrera que vamos a recibir el galardón allá en el cielo y no un título aquí de una profesión que tenemos que ir actualizándonos. En la carrera del Señor tenemos que actualizarnos más. No perder el tiempo, sino que nos dice que tenemos que velar, que tenemos que estar atentos, que nuestras lámparas, o sea, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, tiene que estar lleno de la palabra de Dios y de la perseverancia en el camino que tenemos que recorrer en nuestro llamado. En el libro de Lucas, capítulo 12, está el Señor también alertando a la iglesia. En ese tiempo no podemos decir que era la iglesia. Estaba en una gestación, lo que hoy somos iglesia. Y la palabra de Dios está advirtiéndonos a nosotros en Lucas 12, del 22 en adelante, comienza Jesús a hablar en lo que es nuestro diario vivir, lo que produce y lo que está produciendo nuestro diario vivir. Lucas 12, del 22 en adelante. ¿Cómo andamos hoy día en los afanes de este mundo para cubrir las necesidades que se nos presentan o que tenemos que enfrentar? Suplir en la casa, ¿verdad? Suplir para medicina, suplir para los hijos y todas las cosas que hoy día tenemos por delante que hacer. Y el versículo 22 comienza Jesús, que también está en Mateo capítulo 6, del 25 al 34, sobre el afán y la ansiedad. ¿Por qué son hoy día los problemas de salud? ¿Por qué hay tantos problemas en la familia? Porque cada quien tiene un objetivo en particular, una meta que alcanzar, y no es malo proponerse metas. No es malo decir yo quiero lograr esto o aquello. Pero también llega el miedo, asalta el miedo a la mente de las personas. ¿Y si lo logro? ¿Y si no lo logro? Veo que voy caminando y no estoy avanzando en lo que quiero. Y eso produce ansiedad. Como también lo que, como se titula el tema hoy, ¿está preparado? Preparémonos. ¿Por qué? Porque tenemos un aviso. Dios está avisando todo cuanto viene de parte de Él. Y en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, cuando venían juicio, Dios enviaba al profeta. Mire que hasta cuando vienen una tormenta eléctrica, de rayo y trueno, ya nosotros lo sabemos por medio de los anuncios de meteorología. O sea que Dios no hace nada sin avisarlo.
Y Dios está a nosotros avisándonos aquí, alertándonos en Lucas capítulo 12, en su versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo, este último versículo, dice: más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es como si las cosas, la búsqueda de las cosas que nosotros necesitamos y también las que no necesitamos, nos están causando ansiedad y nos están distrayendo la atención de que Dios está primero y que tenemos que prepararnos para su venida. Si nos ponemos a ver, como si Jesús todavía estuviera como en una esquina, viendo a la gente cruzar de aquí para allá y de allá para acá, menos en lo que debería de estar. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y da limosna, haceos bolsa, que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, si nuestro corazón está en las cosas de la tierra, vamos a perecer juntos con las cosas de la tierra, con lo material. Dice el apóstol Pablo: buscad las cosas de donde, de arriba. Y arriba, ¿quién es que está? Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y el día que tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios, ni mami, ni papi, ni el pastor, ni el hermano va a hablar por mí. Yo voy a tener que enfrentarme ante el juicio de Dios y darle respuesta. Él me va a preguntar.
Y dice la palabra que los libros, ¿cómo van a ser? Abiertos. Ustedes ven esa pantalla. El Señor tiene una más moderna que esa. No la han hecho aquí en la tierra. Y nosotros estamos con parones porque estamos con esto. Pero la pantalla de Dios, el cerebro que Dios tiene grabando todo nuestro acontecimiento, todo lo que decimos, hacemos y pensamos, el Señor lo está grabando. Dice la palabra que nosotros tenemos que dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca ante Dios. Así que tenemos que cuidarnos de esas tres cosas que nos hacen perder el alma. La avaricia aquí en la tierra, el amor a los tesoros terrenales, porque Jesús compara los tesoros terrenales como un señor que tiene poder, que nos gobierna. Cuando nos levantamos a trabajar, ¿por qué? Porque queremos, por deporte, porque nos gusta trabajar. Cuando amanece lloviendo, que tenemos que irnos así, como decía los viejos, agua Dios y misericordia. Los otros viejos, los viejos de antes, nosotros somos viejos nuevos ahora. Y no es porque nos gusta, es porque necesitamos. Pero también queremos ahorrar un dinerito. Y mientras más ahorramos, mejor. Ese es mi tesoro. Mientras más ahorro, mejor. Mientras más tengo, mejor. Y mi meta es tener una casa. Después que tengo una casa, quiero otra cosa. Y después que tengo esa otra cosa, quiero otra cosa. O sea, mi alma, mi vida, mi ser no está satisfecho de las cosas terrenales, de las cosas materiales. Mientras más quiero, mientras más tengo, más quiero. Porque lo que tengo todavía no ha logrado satisfacer mis necesidades, mis deseos como persona. Entonces las cosas terrenales se convierten en un señor, algo que nos gobierna, especialmente el dinero. Cuántas enemistades, cuántas guerras, cuántos matrimonios rotos, cuántas cosas, todo problema que vemos en la tierra es por el dinero, por el poder, porque el dinero nos da poder. Entonces, ¿por qué? Porque nos gobierna nuestra mente, nuestro corazón, todo. Pero dice el Señor, no se pueden amar a dos señores a la vez. Terminamos amando uno y aborreciendo el otro. ¿Y qué nos da más placer a nosotros, el mundo o Cristo? Estamos en la carne. Nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa, nos hemos arrepentido, pero ese enemigo está ahí. Ese enemigo nos está invitando a cosas y a veces nos seduce. Si no estamos bien agarrados del Señor, nos seduce y caemos en los lazos del enemigo. El siervo vigilante. Dice la palabra en Lucas 12:35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí vuelve las lámparas. ¿Qué significado tienen las lámparas en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿O qué significado quiere Dios
decirnos que tiene la lámpara en nosotros. Dice el Salmo, que fue el primer versículo que yo me aprendí de cuando llegué al Señor, o cuando el Señor me trajo. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle que velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Dice la palabra que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Fíjese que hay personas que tienen mucho dinero y ponen vigilantes en su casa. A veces esos vigilantes se duermen. Y los ladrones, ¿qué hacen? Que lo acechan. Porque el ladrón de nuestras almas no duerme. Ni de día ni de noche, acechándonos. Por eso la palabra nos dice que debemos de estar alerta, debemos de estar velando. No es que usted se siente en la cama y no se duerma. Cuando nosotros nos acostamos, nos encomendamos a Dios. Encomendamos nuestra vida, nuestro ser, nuestra familia, nuestro sueño a Dios. Pero si sabemos que el Señor viene, nosotros vamos a estar ahí tranquilos, esperando, velando. Pero dice la palabra que debemos de estar velando ¿en qué? En oración. Debemos estar vigilantes y tener al Señor pendiente en todo lo que hacemos. En nuestro trabajo. En nuestro trabajo debemos dejar huellas de que somos hijos de Dios. Con lo que hacemos, con nuestro comportamiento como testimonio. Y no tan solo como con lo que hacemos y como pensemos, sino hablarle de Cristo a la gente, a nuestro compañero de trabajo. Muy breve le voy a hablar de un testimonio. Yo trabajaba en una empresa que reparan asientos de aviones. Fui a Santo Domingo con permiso de ellos por 21 días y cuando llegué el lunes en la tarde me llamaron para la oficina que ya no me podían dar más trabajo. Eso fue en el 17, a final del 17. Hace unos meses me llamaron para que fuera a trabajar. Pero a trabajar ¿qué? En limpieza. A limpiar oficina, a limpiar baño. Y el asunto de limpiar lo que es el área de oficina. Y yo, Señor, tú me
El hijo mío me dice que él no lo cogería ese trabajo. Porque si yo era un técnico en tapicería, ¿cómo voy a coger un trabajo de limpieza? Como que eso es de picada para abajo. Pero Jesús se bajó más que nosotros. Jesús se humilló hasta lo sumo por nosotros. Y cómo le hablaba a los grandes de la tierra. Cuando los guardias fueron, que fueron para apresar a Jesús, tuvieron que volver sin nada. Cuando le preguntaron que por qué, dónde estaba Jesús. Dice, no, nunca habíamos visto hablar una persona como esa. A alguien así no habían oído hablar jamás con la autoridad. Tengo para decirle que a veces por la mañana yo limpio primero la oficina del patrón y él a veces sale a hacer trabajo. Cuando llega tan tempranito, yo con él, ¿cómo se llama eso de darle a, no, la escobilla? Y él va a la puerta del baño y yo con mi escobilla y una toalla en la mano, y él va para que yo le bendiga, le dé la bendición de Dios y ore con él. Dios se glorifica cuando el hombre se humilla. Y Dios humilla al que se exalta delante de él. Y yo, Señor, este es el propósito. Y ese Señor ha dado un cambio grande. Y cuando Él va a salir, va donde mí, pastor, yo voy a salir para que yo le eche la bendición. Eso cuesta más que cualquier puesto, por grande que sea en la tierra. Entonces Pedro le dijo, Señor, dice esta parábola a nosotros o también a todos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿con quiénes? Con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mientras más conocemos la palabra, mientras más conocemos a Dios, más responsabilidad tenemos porque más Dios nos exigirá. No es que usted se quede, pues yo no voy a leer la Biblia, yo voy a ir poco a la iglesia, para que aquel día el Señor simplemente me guiñe un ojo y me deje pasar por ahí. Pero mientras más conocimiento tenemos de la Biblia, el Señor nos va a demandar más. ¿Y qué nos va a demandar? Que le seamos fiel, que le llevemos ese conocimiento a otro, porque no es para que lo guardemos ni lo almacenemos en nuestra mente
y en nuestro corazón y diga yo conozco la palabra, o solamente demuestre que conozco la palabra, entonces no se la lleve a aquellos que necesitan. Debemos de ser enseñados, ¿para qué? Para enseñar. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, en sus versículos 11 en adelante, nos dice: vivid como siervos de Dios. Amados, ya para terminar, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar a quién, al rey. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. O sea, debemos soportar más, pedirle a Dios que nos ayude a soportar los agravios. Cuando alguien agravia nuestra vida, toda nuestra persona. Y si aquellos que son azotados, pecando y lo soportan, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las ovejas de vuestras almas. O sea, nosotros, antes que estábamos lejos de Dios, soportábamos muchas cosas, aún pecando, las soportábamos. Y si ahora nosotros nos hacemos sensibles a cualquier ofensa, nos hacemos muy delicados, entonces como que la palabra de Dios no está haciendo lo que debe de hacer en nosotros. Nosotros éramos ovejas descarriadas, pero ahora nosotros hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, aquí Pedro se está remontando a la caída del hombre, a cuando el hombre cae, que anda sin Dios y sin esperanza, pero ahora Dios nos ha traído de vuelta
por medio de Jesucristo. O sea, tú y yo estamos de nuevo en casa de nuestra procedencia, no de la procedencia después de la caída, sino desde antes de la creación. Tú y yo estábamos en la mente de Dios. Y hoy Dios nos está diciendo que no nos descuidemos, que el Señor está cerca y que su venida ya no le queda mucho tiempo y tenemos que ir en pos, ¿verdad?, de esa preparación para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía y de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora ¿a quién? A Dios. No debemos de adorar nada de lo que esté aquí en la tierra, ni cosa que no imaginemos en el cielo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Jesús, yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice la palabra, ciertamente vengo en breve. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y vamos cada día a percibirnos en la preparación, con una mente pendiente que Cristo viene pronto. Que el Señor nos bendiga.